Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Diálogo Libre. Les saluda Antonio Barrios Alvarado, editor de información de este diario. Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe a este foro la licenciada Ninette Montenegro, diputada de la bancada Encuentro por Guatemala. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Y el tema que vamos a abordar hoy con la licenciada Montenegro pues va a ser dividido en varias fases. Primero, pues hablar de lo que está ocurriendo en el Congreso actualmente. Usted es una de las protagonistas de todas las plenarias y de la lucha política que a veces surge en el Congreso. Y obviamente hablar un poco de la agenda legislativa que trae Encuentro por Guatemala y pues de lo que se espera para el próximo año y para la próxima legislatura en el Congreso, así como también recordar pues un papel protagónico que tuvo la licenciada Montenegro hace algunas semanas, que fue formar la comisión pesquisidora del expresidente Otto Pérez Molina. Así que, licenciada, de nuevo, gracias por estar en este foro. Y pues tenemos la nota de introducción que ha preparado nuestro compañero José Manuel Pazán para hablar sobre el trabajo legislativo de la diputada Montenegro. A pesar del rechazo social, 3 partidos políticos persistirán con mayor presencia en el Congreso de la República en 2016. Estos son Unidad Nacional de la Esperanza, Libertad Democrática Renovada Líder y el Partido Patriota. Aunque los panoramas de trabajo pueden cambiar con partidos de oposición, opinan expertos. La percepción de la ciudadanía es que los parlamentarios no han logrado avances y han olvidado la aprobación de leyes de importancia nacional. Sin embargo, mantienen la esperanza en que la próxima legislatura cumpla las expectativas. Algunos politólogos también prevén que en los primeros meses de 2016 se marque el transfugismo de parlamentarios debido a la falta de apoyo de sus agrupaciones políticas y la falta de liderazgo de las mismas. La aprobación de leyes en beneficio de sectores económicos, diputados señalados de tráfico de influencias y abuso de autoridad, así como la mala utilización de la interpelación y el transfugismo son algunas de las características que marcan esta legislatura que para muchos es la peor de la era democrática. Bueno, veíamos un poco el panorama más que todo de cuál es el ambiente en el Congreso ahorita y lo que la percepción que vista de muchos politólogos hay sobre lo que está ocurriendo en el hemiciclo. Licenciada Montenegro, hablemos primero de cuál es la situación hoy del Congreso en el sentido de que tenemos un escenario donde pues pareciera que las fuerzas políticas empiezan a cambiar luego de la elección del 6 de septiembre y que todavía podrían cambiar más o mutar más de cara a la segunda vuelta electoral. ¿Cuál es su lectura de cuál es esta situación actualmente del Congreso de la República? Bueno, yo le diría que es un ambiente todavía incierto. Creo que hubo un efecto sorpresa y quien se creyó que iba a ganar por lo menos a pasar a segunda vuelta no ocurrió así. Y esto ha generado una serie de incertidumbres adentro de bancadas que son mayoritarias. Algunas que están unidas no por intereses ideológicos o agendas legislativas en común o programáticas. Entonces pudiera ser que para el año entrante veamos una desbandada de un transfugismo incluso sin precedentes, podría ocurrir. Y eso puede hacer que varíe la correlación de fuerzas, ¿verdad? Y eso ya está pesando en las decisiones actuales del Congreso, porque vimos, bueno, prácticamente la atención esta semana se ha centrado en 2 vías, a mi criterio. La Comisión de Finanzas y su integración, pues integrada por diputados de dudosa reputación, varios de ellos señalados y envueltos en procesos legales por señalamientos de corrupción. Es decir, ponerle a los señalados de corrupción a decidir cómo se va a gastar el dinero del gobierno el próximo año, y también pues la aprobación de otras leyes como la ley electoral, etcétera. No sé si es correcta la lectura de que la atención ha estado centrada ahí. Sí, estas bancadas fueron bancadas con mucha fuerza y mucha presencia y no pensaron nunca que iban a desgranarse de esta forma, entonces tenían una actitud impositiva para las interpelaciones, para determinados temas en agenda legislativa y por supuesto para la forma en que quedaron conformadas las comisiones. De esa cuenta fue que ellos se impusieron y quedaron las 2 posiciones en la Comisión de Finanzas, que es la que va a decidir cómo se va a readecuar el instrumento más importante para redistribuir los ingresos en el país, que es el presupuesto nacional.
Ahora, que están en franca debilidad, tanto el PP como líder, obviamente hay un cuestionamiento, y sobre todo porque varios de ellos, como usted dice, tienen antejuicios pendientes. Entonces, en esta línea se ha empezado a discutir, a debatir esto, y ahorita se ha ampliado la Comisión de Finanzas. Es más, hay unos que pensarían que ni siquiera la Comisión de Finanzas debería ser eso, una comisión técnica específica creada para este momento. Pero yo le diría, aunque ahorita se ve este ambiente, puede ser que el año entrante haya una variación en la correlación de fuerzas. Por ejemplo, van a haber dos partidos nuevos, FCN y Fuerza. Estos dos partidos no existían, y aunque son fuerzas pequeñas en el legislativo, va a hacer algún cambio. Entran por primera vez algunos sectores de la sociedad civil que habían estado ausentes, y Encuentro por Guatemala, a pesar de seguir siendo una bancada pequeña, tiene un número más de diputados, y puede ser que hayan alianzas estratégicas muy diferentes a las que hemos venido viendo ahora. Y esas mismas alianzas podrían empezarse a gestar ya en estas discusiones que vamos a ver por lo menos de aquí hasta que termine el año, diputada. Yo le diría que sí. Ahorita, por ejemplo, hay una preocupación muy sentida en torno a que algunos tienen la visión de que el presupuesto nacional tiene que ver con quien vaya a gobernar, y eso no es así. Claro. El presupuesto de una nación tiene que ver con qué clase de país queremos ser a futuro, qué clase de inversiones queremos hacer en función del recurso humano que tengamos y queremos que sea calificado o no. Entonces allá hay preocupaciones sentidas en torno a los pocos ingresos que hay para educación básica, diversificada, los recortes que hay en salud, 118 millones menos, por ejemplo, para el tema de desnutrición infantil, para la mortalidad infantil. Hay otros con otras preocupaciones, de reducirle totalmente el presupuesto para que el que gobierne no tenga recursos. Pero esas cosas espurias se están empezando a evidenciar, y la gente empieza a detectar, como ya hay actitud más crítica en la población, empieza a detectar cuáles son razones politiqueras y cuáles son razones verdaderamente técnicas. Entonces yo creo que eso puede hacer variar el presupuesto que tengamos, y puede ser que sí sea un presupuesto ajustado a las necesidades del país, aunque con pocos ingresos tributarios, ¿verdad? Porque la carga tributaria va a la baja, no por culpa de los diputados, sino que en general por el saqueo de que fue víctima el erario nacional. ¿Y hay alguna, le pregunto, habrá alguna preocupación dentro de los diputados porque precisamente pueda darse, y de hecho ya hemos oído algunas voces, chantaje, sobre todo a FCN Nación, que como usted bien dice, no tiene ahora representación, pero va a tener, y su candidato presidencial podría ser el próximo presidente del país? También tenemos un escenario del lado de la UNE, que si bien sí tiene una buena representación, pues tampoco tiene las fuerzas necesarias para lograr. ¿Hay temor de que pudiera ocurrir de parte de estos dos partidos hoy acorralados y debilitados una situación así, diputada? Sí, hay temor porque el listado geográfico de obras, que esta vez va a ser de 13.200 millones de quetzales, se presta mucho a esta situación de chantaje, como usted lo dice, porque ahí está el listado geográfico de las obras públicas que se va a hacer en educación, en salud, en vivienda, infraestructura, y se maneja mucho a través de ONGs, porque son los gobernadores departamentales los que manejan por lo menos 5.000 millones de los 13.000 millones a través de entidades no necesariamente muy representativas como ONGs de cartón o ONGs no muy representativas, o de los propios funcionarios. Entonces sí hay temor de que por ahí se puedan colar algunos hechos, y hay temor incluso que no sea en el Congreso donde se defina el listado geográfico, como ha ocurrido en otros años, ¿verdad? Claro, y que ustedes han denunciado. Y en ese sentido, diputada, ¿qué acciones vamos a ver o podemos ya empezar a tener en cuenta de parte de bancadas como la de usted, que han sido fiscalizadoras y que han sido pues siempre las que han evidenciado estos malos manejos de parte de otro tipo de políticos, y para que no ocurra esto, y para que otra vez pues el pueblo guatemalano no quede burlado con un presupuesto que no va, como usted bien decía, enfocado en el desarrollo del país y en atender los problemas que en verdad se necesitan atender? Sí. ¿Qué acciones vamos a ver o deberían de haber? Sí. La primera acción que nosotros hemos tomado es mandar una nota a la Comisión de Finanzas Públicas en donde le pedimos una reorientación, no necesariamente disminución del presupuesto de 3.000 millones de quetzales. Esta reorientación tiene que ver con quitarle dinero que se está espurio para mí, o quizá inservible o innecesario, a entidades como por ejemplo
servicios de funcionamiento, protocolo, servicios de telefonía, la existencia de secretarías innecesarias que triplican funciones o ministerios, y también pedimos que a Pronacom se le reduzca el presupuesto, que se reduzca para polideportivos, para trasladarlo a educación básica, diversificada, textos escolares, porque hemos hecho el análisis de que un quetzal 47 van a tener los niños y los jóvenes para su desayuno, para la refacción escolar, y eso no ayuda ni contribuye a tener un recurso humano calificado. Y entonces, ¿para qué queremos una Pronacom fortalecida? Claro. Que es una entidad para fortalecer capital humano para el trabajo, sí, si no hay educación y no hay salud, ¿verdad? Entonces, por ahí empezamos. La semana entrante tenemos un análisis del listado geográfico en donde detectamos algunas anomalías y vamos a pedirle a la Comisión de Finanzas que rectifique esto, porque resulta que departamentos donde más pobreza hay son los que menos recursos tienen. Sí. Y donde menos pobreza hay son los que más recursos tienen. Y pareciera más una afiliación política partidaria que el interés de engrandecer o ayudar al departamento. O sea, los departamentos más pobres son los que menos recursos tienen. Que de hecho nosotros en Prensa Libre publicamos el lunes una noticia, un reportaje de Jessica Gramajo, la periodista que cubre el Congreso, donde señalaba que solo entre el Partido Patriota, líder en primer lugar, y la UNE se repartían más del 50% de las obras que estaban dentro de este listado. Obviamente parecía que fue a dedo la elección y no en base a prioridades, como usted bien dice. Así que pues va a ser muy interesante ese análisis y seguramente... ¿Y qué respuesta esperan ustedes tener o han tenido hasta el momento de esas cartas enviadas? Bueno, mire, esperamos que la respuesta sea positiva, porque efectivamente el instrumento más importante para nosotros, y como usted ha visto en nuestra agenda legislativa, siempre hemos fiscalizado, es el presupuesto. Claro. No solo en función de cuánto es el presupuesto global, sino cuánto va para educación, qué políticas públicas hay en educación, salud, vivienda, cómo están desarrollándose esas políticas en el transcurso del año, qué impacto tienen a determinado segmento de la población, o si no tiene impacto, por qué no se readecúan. Nosotros hacemos un análisis global, mes por mes de ello. Y en este caso esperamos que la respuesta sea positiva, porque hay departamentos como Baja Verapaz, donde hay altos niveles de desnutrición y pobreza, que son los que menos recursos tienen, y tiene que ver con eso, con la politización que se hace del listado geográfico, donde el gobernador departamental y el alcalde definen a quién se va a favorecer en virtud del partido político que representa y no de las necesidades económicas y sociales de la población. Y así esperamos que haya una respuesta. Y aunque no la hubiera, tenga por seguro que nuestra bancada estará fiscalizando mes a mes en qué se está utilizando el dinero, cómo se está utilizando y evidenciando cuando esto no se esté utilizando bien. Además, hemos apoyado la reforma a la ley de contrataciones, que usted sabe que logramos que pasara sin dictamen, y ahorita ya va a su segunda lectura, y en ella lo estamos pidiendo que ya se evite la compra por excepción, que las empresas que se contraten sean empresas que realmente sean útiles y necesarias, y no de amigos, parientes o conocidos, y que no tengan fianzas de compromiso, de cumplimiento. En definitiva, que sean empresas que de verdad sean necesarias para el Estado y útiles, ¿verdad? Y no se aprovechen. Se esperaría, y cierro con esta pregunta, este segmento, que todavía esta legislatura apruebe la reforma de la ley electoral que la CC les devolvió por el mal procedimiento que se hizo. Se esperaría que sí, y fíjese usted que yo le quisiera aquí comentar, la misma presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Porras, dice que no fue mal procedimiento, y ella lo razona así. Legis ha puesto un recurso en este momento, pues si no de amparo, algún recurso de inconformidad en torno a que realmente nosotros sí hicimos las cosas bien, porque lo que se hace son las primeras dos lecturas donde se no aprueba absolutamente nada, lo traslada a la Corte, regresa ya en la tercera lectura, ya usted sí ahí emite opinión, y entonces ya sí vota. Pero en todo caso, lamentablemente no se pudo, regresó al Congreso otra vez, va por su segunda lectura, y yo le diría, ojalá pronto venga de la Corte de Constitucionalidad, porque ya se volvió a ir, porque creo que aunque es insuficiente la reforma, por lo menos pondría número fijo de diputados, ya podríamos hacer censo y no subiría el número de diputados, los comités cívicos ya podrían plantear candidatos a diputados, con lo que se rompería el monopolio de muchos partidos políticos que al final son vehículos electorales y no son instituciones de derecho público. Algo muy importante es que se fiscalizaría más a los partidos políticos y también cómo utilizan su deuda. Yo creo que eso ya es un avance. Y bajo su perspectiva, ¿qué le faltaría
¿Qué le faltó a esa reforma que hoy se está discutiendo? Quizá más fortaleza al Tribunal Supremo Electoral. Creo yo que también todavía no se entiende la función de los partidos políticos y más fortaleza para los partidos políticos para que puedan ser instituciones de derecho público como en Europa, que duran 100 años, que tienen identidad, propuesta programática. Yo creo que falta mucho en ese sentido todavía. Muchos sectores de la sociedad criticaron que no se restringiera más todavía el tema de la reelección. ¿Cómo es visto esto desde su perspectiva, diputada? Fíjese que sí se regula. Aquí lo que... Bueno, muchos pedían que se eliminara la posibilidad de reelección, pues era una medida drástica. Ok. Mire, nosotros tomamos idénticamente lo que el Tribunal Supremo Electoral nos mandó, que es que un diputado o diputada puede elegirse una vez y reelegirse una última vez y nada más. Sin embargo, esto va a pasar por una opinión de la Corte de Constitucionalidad, porque para que esto ocurra no basta la reforma a la ley electoral, sino que habría que reformar la Constitución Política de la República. Y quiero decirle algo, no por mí, pero pensemos un poco en la formación. Cuando un diputado llega por razones clientelares, por estar dando lámina, bolsa, etcétera, y se vuelven caudillos de sus pueblos, lógico es que sea preocupante que haya reelección. Claro, y creo que por eso la gente lo quiere. Claro, pero cuando se hace porque por el trabajo, por los méritos, por la identidad que tiene con la población, aquí va a haber un problema, porque ya no van a haber diputados que tengan esa presencia en el futuro. Habría que ver cómo entonces castigar a estos caudillos o a estos que llegan solo a hacer negocios al Congreso. Exacto, porque una cosa es ser comerciante y mercantilista, ¿verdad? Y otra cosa es ser un verdadero político o política. Entonces yo creo que ahí sería, aquellos vinculados con actos de corrupción no deberían reelegirse. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa, vamos a regresar ya a una segunda parte del Diálogo Libre, donde vamos a entrar a hablar del futuro. ¿Cuál es la agenda que trae Encuentro por Guatemala para los próximos 4 años? Ya volvemos. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Bueno, estamos de vuelta en esta segunda parte de Diálogo Libre. Les recordamos que está con nosotros la diputada Ninette Montenegro de la bancada de Encuentro por Guatemala. Estamos hablando acerca de la labor legislativa que desempeñan y de, obviamente, sus interesantes perspectivas de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en el Congreso de la República en los próximos años. Diputada, estamos por empezar en pocos meses una nueva legislatura donde pues ustedes salen, como ya lo había mencionado, luego de la elección más fuertes, a raíz obviamente del trabajo que lograron hacer. ¿Cuáles, a grandes rasgos, las prioridades que va a tener la bancada de Encuentro por Guatemala ahora que es más fuerte? Claro, aclaro, no es que vayan a ser 50, pero por lo menos van a ser más de lo que son ahora. ¿Cuáles son esos puntos legislativos que vamos a ver de ustedes en la próxima legislatura? Bueno, por el lado de la fiscalización queremos seguir intermediando con la población en diferentes temáticas, especialmente con movimientos vinculados con el tema justicia y seguridad. Queremos seguir fiscalizando el presupuesto para que haya un impacto en políticas públicas que propicien el desarrollo de la población. Pero por el lado de las iniciativas de ley, hemos logrado avances sustanciales en la ley de contrataciones. Esto para evitar la compra por excepción, que se volvió una regla, para evitar que las juntas calificadoras sean una enfermera o un mujer, sino gente verdaderamente calificada, para propiciar la apertura en la compra de medicamentos, para que no sean determinadas empresas, determinados colores, sino que realmente haya acceso universal a los medicamentos a precios justos, y con eso se abrió a concurso internacional en la ley. Quisiéramos ver también las reformas a la ley de servicio civil, por lo menos la ley de servicio civil del Congreso de la República, la ley de organismo legislativo. ¿Y por qué le digo la ley de organismo legislativo? Si el año entrante iniciamos con interpelaciones fuera de lugar,
con 90 veces llevar a la ministra de Educación o al ministro de Educación, con interpelaciones que se vuelven un acoso al funcionario público y una forma de extorsionarlo, no vamos a avanzar, y por eso quisiéramos eso. Hemos hablado también de reformas muy importantes a la ley de acceso a la información para poder trabajar frontalmente contra la corrupción. Y bueno, me quedan varias preguntas en el tintero, pero empezando con lo primero que usted menciona, la reforma de la ley de contrataciones, que pensaríamos debería ser o va a ser tal vez lo primero que pueda verse como un cambio de la próxima o una ley aprobada por la próxima legislatura, pero lo que nos habla es cerrarle la brecha a muchos corruptos, a muchos diputados que llegan a hacer negocios y que tienen, pues como usted bien lo señalaba, nexos con los mismos alcaldes, con los gobernadores, etcétera, que tienen negocios con los directores de los hospitales para hacer las compras, con etcétera, 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 y podríamos pasar el programa señalando las peculiaridades, pero bajo esa perspectiva, diputada, ¿qué futuro podría tener? Es decir, que ya en la tercera, o cuando sea el momento definitivo, ¿sí creen ustedes que el Congreso va a querer aprobar una ley que pues al final, si es de las más pedidas para regular de parte de la población, pero es una que atenta contra ese diputado o ese político, mal político, diría yo, y mal funcionario, y que al final no sabemos cuántos de estos llegarán a la próxima legislatura? Así que, ¿qué escenario se plantea bajo esa perspectiva? Sí. Bueno, la ley de contrataciones es quizá la más importante, incluso más que las reformas a la ley electoral. Le digo por qué. Porque a través de la ley de contrataciones y su mal uso, muchísimos funcionarios públicos han creado precisamente empresas no necesariamente de las mejores, sobrevalorando obra y haciéndose millonarios a la sombra del Estado. No solo con construcción, sino que intermediando en bienes y servicios, sobre todo tema de medicamentos y otro tipo de servicios. Entonces nosotros ahí ponemos controles en ese sentido y sobre todo prohibimos que un financista de un político pueda ser al mismo tiempo contratista del Estado. Y eso es casi tirarle un pie al político tradicional, pero es una necesidad ingente para ir cambiando el rumbo de la historia de Guatemala. Y eso va a ayudar a ir saneando las finanzas, porque yo le diría, calculamos, nosotros hemos hecho nuestros análisis, que unos 25,000 millones de quetzales, 25,000 millones de quetzales se pierden en compra y obtención de bienes y servicios sobrevalorados. Entonces, mire qué ahorro tendríamos. A través de la modalidad de excepción en su mayoría. A través de la modalidad de excepción, contrato abierto, compra directa, fideicomisos también. Fideicomiso es muy permisivo a la corrupción. Y bueno, ¿qué apoyos o de dónde debería de venir los apoyos para que pues una ley tan importante pase en la próxima legislatura? Incluso se habla, la gente preguntaba, bueno, la presión popular y las entidades de justicia lograron cooptar al presidente y ahora ¿qué hacemos? Decía la gente. ¿Puede ser esta la opción, diputada? Fíjese que sí. Nosotros esta ley la trabajamos en una mesa específica, tal vez usted se recuerda. Claro. Y en esta mesa trabajaron diferentes tanques de pensamiento y la sociedad guatemalteca. Y sí ha ayudado la presión social, le voy a ser honesta, porque fíjese que esta iniciativa tendría que haber pasado a una comisión y logramos la semana pasada que no pasara el dictamen de la comisión, que se hubiera el dictamen y ya la semana entrante va a su segunda lectura y posiblemente el jueves pasaría a su tercera lectura, así como está. Entonces podría ser un nuevo paradigma para el país gracias a la presión social que ha habido. Así que ya sabemos a dónde enfocar los esfuerzos. Sí. Bueno, habló de otra ley muy importante y que de hecho es de las que ha demandado la población en las protestas que hemos vivido este año, que es la reforma de la ley de servicio civil. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido, diputada Montenegro? Bueno, la ley de servicio civil es muy compleja. Aquí tiene que ver con luchas de poder, con problemas, no problemas, sino realidades de organizaciones sindicales, ¿verdad? Es muy delicada. Nosotros la que proponemos aquí hay varias leyes de servicio civil. Imagínense que el Ejecutivo tiene su propia ley de servicio civil, el Legislativo también, el organismo judicial, ya no hay una sola ley. Entonces, en este caso nosotros estamos proponiendo reformas a la ley de servicio civil del Congreso de la República. ¿Para qué? Para que el funcionario público sirva a la población y no se sirva de ella. Y para que realmente el funcionario público llegue por méritos. No es posible que primero llegue la persona y después se crea la plaza. Eso debe ser al revés.
La plaza ya debe existir, Claro. y la debe ocupar la persona que tenga la capacidad y el mérito. Y los salarios deben ser, claro, justos, dignos, pero también realistas a la situación de Guatemala. Mire, por ejemplo, el Congreso, con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, ¿verdad?, tiene un 10% de incremento anual, el salario de una persona sindicalizada. Y yo no digo que sea justo o no, que tenga el mérito y la capacidad para ello y que realmente no vaya a generar presión fiscal. Esa es parte de la propuesta que nosotros tenemos. Y esperaríamos también, o podríamos ver, propuestas para reformar el servicio civil en otros organismos del Estado. ¿Se está trabajando algo al respecto? Les soy honesta, solo hemos trabajado reformas a la ley de servicio en un organismo legislativo, pero sí, hay que revisar la ley de servicio civil del organismo judicial, la ley de servicio civil del organismo ejecutivo, que son muy complejas. Fíjese que ahora hay tantas leyes de servicio civil como instituciones hay, y antes era una sola ley de servicio civil. Entonces ya uno ni sabe cuántas leyes de servicio civil hay y a qué interés se responde cada una. Y ojalá algún día haya una sola ley de servicio civil como antaño, ¿verdad? Y sobre esa se giren las matrices al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Claro. Reformas, una propuesta de reformas a la ley de libre acceso a la información. ¿Cuáles son las propuestas concretas Sí, ahí? nosotros trabajamos la ley de libre acceso a la información y es una herramienta súper útil para que cualquier ciudadano pueda informarse cómo trabaja un ministerio, a quién le compra, en qué condiciones le compran, pero tuvimos un error, no dejamos qué entidad es la rectora de la ley de acceso a la información. Entonces, por ejemplo, si la ley de acceso a la información no funciona para usted, ¿a quién se queja usted? ¿Ante quién? ¿Quién es el ente que coordina y rige la ley de acceso a la información? Entonces queremos crear un ente que sea el coordinador de las demandas de la ley de acceso a la información. Ahorita es la PDH, ¿verdad? Claro. ¿Y creen que no, tal vez no ha funcionado, no la institución, sino el no tener un rector ha traído más problemas de de las ventajas que pudo haber traído? Sí, le da mucha debilidad porque, mire, el procurador tiene mucho tema. Tiene que ver que tengan acceso los pacientes a medicamentos, que si hay violaciones a los derechos humanos. No puede estar viendo si a usted le dieron sus documentos o no, ¿verdad? Si usted pudo acceder o no a la información. Debería haber sido como en México, que hay un ente específico que es el que regula y ante quien usted se queja si no le dan la información. Tocar este tema, obviamente es delicado, el del acceso a la información, y de hecho, pues, ¿cómo cuidar que no hayan oportunistas, y me refiero a los malos políticos de los que hemos estado hablando durante este programa, para que no, pues, venga una de las famosas o mal llamadas enmiendas de última hora, de curul, no sé, y meta algo que pueda atentar contra el acceso a la información y que aclaro, no es una garantía para los periodistas, sino es una garantía para todos los ciudadanos, ¿verdad? Que ahí radica su importancia. ¿Cómo cuidar desde ya que no haya un manipuleo de la ley, diputada? En nuestro caso, nosotros nunca hemos trabajado una ley por ocurrencia nuestra o por iniciativa nuestra solo, sino las hemos trabajado siempre con parte de la sociedad civil. Por ejemplo, las de teléfonos, para prohibir el uso de teléfonos robados, la trabajamos con un segmento de jóvenes. El de la ley de acceso a la información con otro segmento de la población, la de comisiones de postulación con otro segmento de la población. Y esta lo haríamos igual, con el mismo segmento de población de la sociedad civil que trabajamos la ley de acceso a la información, trabajaríamos esta y se harían trabajo público, para evitar que cualquiera, como dice usted, cualquiera tiene la aspiración de volver a cercenar y volver a época de la oscuridad y no hay que permitirlo. Tiene usted toda la razón. Diputada, también veíamos en el plan de trabajo que nos han facilitado, dice la importancia de plantear reformas al sector justicia, sobre todo, y es un tema también álgido, para el Congreso y que gira sobre el Congreso, el tema de las comisiones de postulación y la forma de elegir a las autoridades de la justicia. ¿Qué propuesta podríamos esperar de ustedes para los próximos años en cuanto a este tema? Sí, acabamos de hacer una propuesta integral que ya empezó a ser discutida. Es que parte de esta propuesta, por la crisis que se dio, se adelantó, digamos. Entonces ahorita hay una propuesta integral de reforma a la ley de comisiones de postulación que se va a empezar a conocer el martes de la semana entrante en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Y ahí es más que todo
ponerle controles a la forma en que se eligen los comisionados. Recuérdese usted que un comisionado puede elegirse en la comisión y al mismo tiempo ser candidato a determinado cargo, y eso es parte de lo que se quiere prohibir también. Que haya más fiscalización a los comisionados para que no elijan más que por méritos, por capacidad. Hay una reforma integral y a futuro ojalá haya una reforma a la Constitución. Yo sé que es delicado, solo en el tema justicia, porque realmente las comisiones a mi criterio deberían desaparecer de postulación. Antes de ir al corte, muchos llevan en su agenda, y muchos, me refiero a otros bloques, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes, ¿cómo ven cuando llegue, si es que llega al Congreso, ese tipo de propuestas, diputada? Depende de la coyuntura. Ahí sí, a diferencia del presupuesto, depende de la coyuntura política, depende de las condiciones que se den. Es oportuno si fuera solo para una temática, pero una Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes absolutos y puede incluso anular el propio Congreso o tomar decisiones de reformar toda la Constitución, y ahí sí hay que tener un poco de cuidado. ¿Y en la coyuntura actual no se ve viable? No. Yo veo peligroso una Asamblea Nacional Constituyente en estas condiciones. Aún el año entrante me preocupa, le soy honesta. Perfecto. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya regresamos para hablar siempre de los planes de la bancada En Contra por Guatemala, y también pues de un tema que ha estado muy vinculado no solo a su bancada, sino a su persona, diputada, que es la lucha contra la corrupción. Así que vamos a regresar a hablar de ese tema al volver de corte. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bueno, volvemos ya a nuestra última parte de Diálogo Libre. Le recordamos que está con nosotros la diputada Ninés Montenegro de la bancada Encuentro por Guatemala. Diputada, estábamos hablando de la importancia de las reformas y de la agenda legislativa que trae Encuentro por Guatemala para los próximos años, pero dentro de este mismo plan, ustedes contemplan lo que han llamado Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción y otros mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Hemos visto cómo en los últimos años, obviamente, han sido pocos, y ahí entran ustedes, las bancadas que se han dedicado a fiscalizar y a cuestionar a diversos organismos de diversos funcionarios. ¿Qué contempla este plan para los próximos 4 años? Y que obviamente será, como ya nos dice, continuidad de lo que ya han venido haciendo. Sí, fíjese que el fideicomiso público, el fideicomiso como instrumento para usarse en el Estado inicia en 1996. Y hay ahorita cientos de fideicomisos sin controlar. ¿Qué es lo que son? Dinero que es del Estado y entra a la banca privada. Y ya en la banca privada no se puede fiscalizar por parte de la Contraloría, sino que tiene que ser solo a través del sistema bancario o de la Superintendencia de Bancos. Entonces el Contralor General de Cuentas ya no sabe en qué se está usando dinero público. Y hay cientos de fideicomisos y se han creado en las municipalidades y también a través de los fondos de desarrollo. Entonces aquí es riesgoso, porque estos fideicomisos ya no están básicamente para fondear bancos, para ser franca, y ya no se usa el capital, sino solo el interés. Es más, fíjese que hay fideicomisos de la época del terremoto todavía, que solo se ha usado el interés y no el capital. Y en este momento de tantas necesidades para el Estado, esos fideicomisos deberían ser fiscalizados o eliminados para que se fueran utilizados a las necesidades de la población. Y en ese sentido, la propuesta concreta sería alguna reforma a la ley de Contraloría General de Cuentas, ¿es cierto? Es ¿verdad? parte de lo que ahorita estamos teniendo en la ley de Contraloría General de Cuentas. Bueno, eso es el año entrante. Y ahorita en la ley de contrataciones ya incluimos el tema del fideicomiso, que el fideicomiso, si sigue,
debe ser de tipo público y fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas, si no, debe ser eliminado. Y eso nos permitiría ya que hubiera otro tipo de forma de trabajar a través del fideicomiso, porque ahorita, por ejemplo, se le paga interés al fiduciario y al fideicomitente, y quien dirige el fideicomiso es el empresario del banco. Entonces eso no es dinero público y ellos deciden a quién se le da y en qué condiciones. También hay en nuestra lucha contra la corrupción, queremos que las ONGs realmente se vayan limitando solo a temas de educación y salud y no sean las empresas constructoras, ¿verdad?, que hoy día se utilizan. Quisiéramos también plantear una reforma a fondo a la ley de la SAT. Usted ya vio la SAT, lo que hay, ¿verdad? No necesito decirle el caso de la línea, el contrabando, la defraudación. Necesitamos una profunda reestructuración a la SAT y creo que ahí debería empezar, según nosotros, porque ya no sea el presidente el que nombre al superintendente de la SAT, que tenga verdadera autonomía. Algo muy importante para nosotros en el presupuesto es ya que tengamos gobierno electrónico, y esta es una propuesta en la ley de contrataciones, es vincular sistema de contabilidad nacional con sistema financiero, y que en el gobierno electrónico la gente ahí pueda contratar la empresa, que se sepa el qué precio, y en minutos pueda usted comprar o vender el producto y que sea público, que no sea secreto, ¿verdad? Que pueda abrir plicas delante de todos. Hay un tema que me llama la atención. Viene entre la propuesta de este plan una iniciativa para la persecución penal efectiva persecución penal del enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la propuesta en este sentido, diputada? Fíjese que esta propuesta la hemos ido modificando y ha ido funcionando. La trabajamos a finales del año pasado ya, incluso con las autoridades de CICIG. Y ha sido una herramienta realmente que ha ido sirviendo para los casos que hemos ido viendo. Pero nosotros aquí lo que estamos proponiendo, por ejemplo, es que hay personas que tienen denuncias de actos de corrupción y no lo hacen porque tienen temor. Entonces, junto con la ley de enriquecimiento ilícito, crear una ley de protección a testigos que denuncien actos de corrupción. Perfecto. Diputada, hemos hablado del futuro, pero hay un evento este año donde usted se ve involucrada. Y me remonto al 27 de agosto, cuando pues lo revisábamos en la preproducción del programa, su rostro sorprendido cuando queda, usted misma pues estaba haciendo parte del sorteo y queda favorecida para formar la comisión pesquisidora del expresidente, entonces presidente Otto Pérez Molina. ¿Cómo fueron esos días, diputada? Porque al final pues la vimos bastante activa. Incluso hubo, pues creo que una reacción bastante positiva hacia ustedes de parte de la sociedad, porque pues la vimos ir al Congreso con las maletas hechas, dispuesta a quedarse. Claro, también recibió críticas de parte de algunos sectores, pero pues, ¿qué ocurrió esos días hoy que parecieran ya estar un poco atrás, aunque no tan distantes en el tiempo? Pero ¿qué ocurrió en las discusiones de esa comisión? ¿Fue tan unánime como en realidad pareció ser la decisión, o hubo que en realidad batallar y lo de la maleta no era broma, sino era en serio, porque era la forma de obligar al resto de diputados? Les recuerdo a nuestra audiencia que pues estaba integrada la comisión por la diputada y luego por diputados del líder y otros oficialistas, sí. Así que era todos contra la que no era de ellos, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos días, diputada? Bueno, en esos días estaban todos terminando sus cierres de campaña y se hizo el sorteo porque había una presión de la Corte de Constitucionalidad, claro. Pero la idea era hacer el sorteo y cada quien salir por su lado y no retornar hasta después del 6 de septiembre, bajo el pretexto de que eran los cierres de campaña y que ahí quedaba todo. Ese día, sin embargo, se nos entrega la información, y por lo menos a mí se me entrega, y yo tengo acceso a audios, a cheques, a regalos, a escuchas telefónicas que obviamente dan claros indicios de la posible responsabilidad penal del hoy expresidente de la República. Entendiendo yo la ley y leyéndola, decía que inmediatamente la reunión tenía que constituirse y reunirse, y de no hacerlo podía caer en desacato, claro, ¿verdad? Y en desobediencia. Entonces yo le mando y viendo yo que no iban a regresar y habiendo tanta prueba,
Entonces yo le mando cartas a cada uno de ellos de lo que decía la ley en torno al incumplimiento de deberes y no llegan. Se la mando al presidente del Congreso y tampoco tengo ninguna respuesta. Entonces tomó la decisión al día siguiente de hacer lo que usted vio, de llegar con mi maleta y tomar la decisión de no irme hasta que aparezcan mis compañeros, porque por cierto había llamado al presidente de la comisión alrededor de unas 6 u 8 veces. Él lamentablemente pues dijo que yo lo había difamado, pero la verdad que lo había y no quiso responder. Y donde yo vi que nadie iba a responder, me preocupé y tomo la decisión de hacer esto y además la decisión de no solo dormir ahí, sino que presentar una denuncia penal por incumplimiento de deberes y no conformar la comisión. Entendiendo que si no hacía este tipo de presión, las cosas no iban a cambiar. Y después del 6 de septiembre la correlación de fuerzas iba a variar. Y sobre todo, que sí hay indicios suficientes que apuntalan a la responsabilidad penal del presidente. Y siendo él nuestro presidente de la República en ese momento, y viendo yo tanta falla, sí me parece inaudito no hacerlo. Entonces, tras telones le puedo decir que sí había molestias, sí había incomodidades, habían quejas en torno a la presión que su servidora estaba ejerciendo, que había tiempo, que había que esperar, ¿verdad? Que después del 6 de septiembre yo dije, no, aquí hay hechos, hay indicios y yo entonces sigo aquí. Llamé a la PDH y lo demás pues es historia, ¿verdad? Y las discusiones, diputada, o sea, porque al final pues todos firman la decisión de la recomendación del Pleno, pero supongo que no fue tan fácil como que, porque pues empezando con que ni siquiera querían sesionar, yo no sé si los demás en algún momento también valoraron esas pruebas y vieron que habían evidencias concretas. Fíjese que el problema fue el principio, el no quererse reunir. Ya después, una vez reunidos, efectivamente ellos vieron las mismas pruebas que yo y era demasiado contundente las evidencias como para usted decir que no. Y además ahí estaba uno de testigo, ¿verdad? De fiel testigo de lo que estaba ocurriendo y era demasiado obvio que no se podía decir que no. Esa era la gran verdad. Las pruebas son muy fuertes porque había hasta cheques de viajes, escuchas telefónicas, regalos dados por estas jefes de la línea a nuestras autoridades, ¿verdad? Circuló esos días una fotografía, la gente hacía muchas analogías, era una fotografía suya, no recuerdo de qué año, pero de una manifestación en la que pues decían que, bueno, usted aparecía siendo desalojada de enfrente del palacio sí. y pues se hablaba de que quien habría dado esa orden era el entonces jefe de servicios de inteligencia, Otto Pérez, y pues luego se hacía la analogía de que hoy el destino la ha puesto usted al revés, ¿verdad? Él esa vez, o la habría mandado a sacar del palacio, yo no sé si ocurrió y ahí va la pregunta, y ahora le tocaba a usted decidir sobre el futuro de él. ¿Sí ocurrió ese hecho que en redes sociales sobre todo se publicitó? El hecho de ser desalojada yo del Palacio Nacional sí ocurrió, pero no recuerdo yo sinceramente que haya sido en ese momento autoridad, en ese caso concreto, Otto Pérez. Esto ocurrió en el año en que Vinicio Cerezo llega de presidente y ocurre porque mi esposo, mi primer esposo, es desaparecido y nunca aparece y había una promesa de Vinicio Cerezo de que cuando él llegara, yo había tomado la catedral y que cuando él llegara, él iba a buscar a los desaparecidos porque él sabía que había muchos que estaban todavía con vida. Y yo lo creo de verdad, salgo de la catedral y después de cuando llega dice, miren, yo realmente lo dije porque simplemente quería que salieran de ahí, quería que hubieran elecciones tranquilas y que no me molestaran y eso a mí me afecta, me incomoda y decidimos hacer lo que hicimos y fuimos desalojadas, la mayoría éramos mujeres. Pero no recuerdo yo el tema de Otto, le soy honesta, ni jamás haría una cosa, se lo digo honestamente, por venganza, nunca porque eso no ayuda en nada, ¿verdad? No, lo hice porque habían evidencias claras, que a mí me da pena, sinceramente, y tampoco me alegro de lo que le está pasando al presidente, expresidente, ni a la vicepresidenta. Créame que no me alegra, lo que pasa es que ahí están las pruebas, ¿verdad? Y cierro con esto el programa. Fue muy difícil decidir sobre ese caso, diputada, porque al final había un contexto, teníamos las elecciones a la vuelta, muchos pues al final
mucha gente llegó a esa fecha sin tener claro si iban a haber o no elecciones. Mucha gente, bueno, el presidente se va 2 días antes de que fue 3 días antes de que fuéramos a elegir a las nuevas autoridades. Fue difícil tomarlo en base, más que por las pruebas que obviamente sabemos que podrían estar bien sustentadas de parte de la CICIG y el MP, pero el contexto fue difícil decidirlo. Sí, fue difícil porque había gente que le habla a uno al oído y le dice, miren, si el presidente se va, la inestabilidad política va a llegar. Y entonces sí, de veras, se va a romper el orden institucional, no van a haber elecciones. Bueno, nos poníamos unas escenas dantescas, ¿verdad? Y uno a ratos dice, y peor si de veras, por tomar una decisión que es objetiva, que es real, basada en evidencias, vamos a llevar al país a la deriva. Pero luego uno dice, no puede ser, porque una persona no puede definir la institucionalidad de un país. Entonces sí fue un poco difícil, pero se tuvo que tomar. Bueno, diputada, gracias, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido una charla por demás interesante, hemos hablado de todos los temas. Y pues los invitamos a que mañana vean el resumen de esta entrevista en la edición impresa de Prensa Libre, y ya en pocos minutos pues quedará el reprise de este diálogo libre colgado en nuestras plataformas, así como lo invitamos también a que vean la emisión de las 7 de la noche de Prensa Libre hoy. Diputada, gracias de nuevo, ha sido un honor, y gracias a ustedes por su audiencia.